Ahora, ¿qué es lo interesante, eso sí, de que no porque el trabajador no haya enviado la licencia médica al empleador, significa que esté bien despedido, que esté bien aplicada la causal de ausencia sin causa justificada. Esto es lo que han dicho ya la mayoría de los tribunales, ¿ah? No es algo que esté específicamente en la norma, pero la mayoría de los tribunales ha estimado de que si el trabajador tenía causa justificada para la ausencia, Ujú. independiente de que haya dado aviso al empleador, está mal aplicada la causal de despido. O sea, si el trabajador tenía licencia médica y por eso no fue a trabajar, tiene una causa justificada y no correspondía que le aplicaran la causal de ausentarse sin causa justificada. Claro. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, la situación del empleo nacional en el último trimestre, marzo-mayo 2025, está un poquito complicada, sobre todo para las mujeres. Vamos a ir detallando más o menos cuáles son las cifras que entrega el INE. La fuerza de trabajo corresponde a poco más de 10 millones de personas, 10.264.135 para ser exactas. De ellos hay un 9 millones, un porcentaje bien alto, 9.346.212 que están ocupadas, pero ojo, porque 2.427.848 son personas que están ocupadas pero de manera informal. Hemos hablado montones de veces aquí de la informalidad, de los riesgos que conlleva y de lo que implica también para precarizar el trabajo del resto de los empleados, ¿no?, que existan estas instancias. Si hablamos de personas desocupadas dentro de la fuerza de trabajo, son 917.923. Y uno se da cuenta además, pensando en el análisis que se hace, que sobre todo son las mujeres las que más han retrocedido en el acceso al empleo. El desempleo aumentó en un 0,8 puntos porcentuales. ¿Y qué hace esto? Vuelve a las cifras con 2 dígitos, que es el panorama que teníamos en la pandemia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de un retroceso de 10 años en el empleo laboral? Bueno, eso pasa hoy en día. Dado ese escenario, es que lo decíamos al comienzo del programa, muchos y muchas están de vacaciones y probablemente se preguntarán, ¿seré yo alguien que se puede quedar sin trabajo después de volver de vacaciones? Ya está con nosotros para respondernos esta y otras dudas el abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, Matías Espinosa. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Sandra, muy buenas tardes. Yo muy bien, ¿ustedes cómo están? Aquí pues aprendiendo como siempre, y la primera duda tiene que ver si este escenario de que uno vuelve de vacaciones y eventualmente te pueden despedir, ¿se asemeja en algo la circunstancia si fuera, por ejemplo, que uno viene volviendo de una licencia médica? No, no es lo mismo. No hay una prohibición, de hecho, para despedir a un trabajador volviendo de vacaciones. E incluso estando de vacaciones tampoco hay una prohibición para el despido de un trabajador. Ahora, más allá de que es feo, por cierto, O sea, claro. despedir a un trabajador que está de vacaciones, que está descansando, Porque además, y ¿cómo lo notificarle un notifican? despido. O sea, pueden mandarle igual la comunicación a su casa, la Ya, carta de despido, una enviársela por carta correo certificada. certificado. Ya. Claro, como te digo, no es ilícito, pero no deja de ser feo. Pues No, el por trabajador está supuesto. descansando, está de vacaciones, y claro, nunca es grato que uno lo despidan volviendo de sus vacaciones. Ya, sí, pues efectivamente, porque además muchas veces en las vacaciones nos desmedimos y lo hemos hablado aquí con Mario Espinosa, por ejemplo, con los gastos y nos tentamos y se nos pasa un poquito la mano y resulta que llegar al trabajo y que ocurra una situación de despido, obviamente se nos va todo a la punta del cerro. O sea, claro, yo creo que todos gastamos más de la cuenta en vacaciones. Uno suele salirse el presupuesto porque, por cierto, mucha gente sale, tiene que gastar más en comida, en alojamiento, en lo que sea. Así que, claro, si bien no es ilegal, siempre el llamado a los empleadores tenga un poco de conciencia y espere un poco de la vuelta de vacaciones para desvincular al trabajador. Matías, pero tú decías, te pueden despedir durante las vacaciones o cuando vuelves de vacaciones. ¿En alguno de estos casos se podrá declarar despido injustificado, digo? O sea, es que la justificación o no del despido no está vinculada al periodo de vacaciones, sea Ya. que lo despidan durante o al término de su periodo de uso de feriado, sino que está más bien vinculado a que esté bien aplicada la causal de despido. Ok. Es decir, lo que hemos conversado en otras ocasiones, si yo aplico la causal de necesidad de la empresa, que realmente exista la necesidad de la empresa de desvincular al trabajador, Claro. pero no vinculado a si estaba o no estaba de vacaciones el trabajador. Bueno, ¿qué pensará la gente a propósito de los despidos injustificados? ¿Creerá que es así cuando uno vuelve de vacaciones y te despiden? Escuchemos lo que nos contaron y después nos lo comentamos aquí con el abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, Matías Espinosa. Creo que eventualmente eso no debiese ser, y en la vuelta de vacaciones también hay casos que se encuentran con la sorpresa de no tener trabajo. Yo creo que debe haber un sistema que eventualmente pueda avisar a la persona anticipadamente si no va a contarse con sus servicios para que puedan reubicarse, y la empresa debiesen ser responsables también de reubicación también de estos empleados que van a dejar de trabajar. Finalmente, si no hay una razón legal, no debería ser despedido.
Porque depende en realidad de la calidad contractual que tienen, depende también del plazo de los contratos que correspondan. Si tú tienes un mal rendimiento y te despiden por causa de tu rendimiento, obviamente está justificado. Pero si es por otras razones, claro, ahí la persona debería ir a la inspección correspondiente. O sea, es como en mi experiencia laboral, ha sido como esas son las maneras en que se han despedido personas. Generalmente porque, no sé, porque solo tenía vacaciones, volvió, lo despidieron, o que la empresa está yendo a quiebra o cualquier tipo de cosas, pero es como va a depender de cada situación. Oye, qué interesante, Matías, lo que dicen las personas, ¿no? Porque lo que tú decías puede ser feo, se ve feo y uno quisiera que fuera de otra manera, pero eso de que alguien piense que efectivamente te pueden despedir si es que tú no estás cumpliendo con la pega, tampoco es tan así, lo hemos hablado más de alguna ocasión, pero están, me parece, conscientes de que efectivamente se puede hacer algo si es que se logra determinar que ese despido está injustificado. Sí, la gente tiene siempre la noción de que un despido se puede declarar injustificado, pero muchas veces no conocen la amplitud de las posibilidades de declarar injustificado un despido, porque claro, alguien podrá decir, como la persona que estaba comentando bueno, el empleador estimó que yo tuve un bajo rendimiento y por eso me despidieron. Uh-huh. Y ya hemos conversado que el que no me guste cómo presta servicio a un trabajador, el hecho de que tenga o no un mal rendimiento a mis ojos como empleador, no es una causal que esté contemplada en el Código del Trabajo para despedir trabajadores. Claro. Sino que hay causales muy objetivas, muy específicas. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, de que yo pueda llegar a mi lugar de trabajo, estar 2 minutos en el computador y descansar el resto del día. Que alguien podría pensar eso también. Sino que, por cierto, es que es una cuestión objetiva. No es que al empleador le guste cómo yo trabajo o cómo no trabajo, o si soy un poco más lento que el resto de mis colegas. Si estoy haciendo mi trabajo y estoy cumpliendo con ciertos estándares, no se me debería aplicar una causal de despido relacionada con mi rendimiento, y menos aún encubrirla con otra causal como, por ejemplo, puede ser necesidad de la empresa. Por eso hay que tener bien claro el panorama, Matías, porque yo lo comentaba cuando partimos el programa, un poco el escenario que entrega a propósito del periodo marzo-mayo de 2025 el Instituto Nacional de Estadísticas con el tema de la situación del empleo y lo preocupante que son, por ejemplo, las cifras de desempleo femenino, no un retroceso una vez más. Con ese escenario, efectivamente, además, puede que aumenten los despidos en los próximos meses, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo evalúas aquello? Sí, efectivamente estamos en un momento complejo en cuanto a la contratación y en particular el desempleo entre las mujeres, que bien dices tú de que retrocedimos muchísimo de lo que se había avanzado en cuanto a empleo femenino se refiere. Y es importante que las mujeres puedan insertarse en el mundo laboral, se aplique, por cierto, todas las normas que dicen en relación con la no discriminación, que protege también a las mujeres dentro de otras situaciones, pero en particular protege a las mujeres de no ser discriminadas respecto a sus pares que son hombres. Uh-huh. Así que el llamado siempre a los empleadores es a permitir el ingreso, por cierto, de las mujeres al mercado laboral formal y de aplicar la norma como corresponde. Bueno, ahí solo para tener el contexto completo, si es que alguien se llegara a encontrar con una carta de despido, un aviso de despido, ahora volviendo a sus vacaciones o que está empezando recién el mes, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Siempre, revisar bien la carta de despido que le llegó, que le entregaron personalmente, y ahí ver qué causal de despido le aplicaron. Lo que siempre hemos comentado, ver qué causal de despido le aplicaron. No hay problema con firmar la carta si es que viene con la fecha correcta. Uh-huh. Como siempre decimos, el firmar la carta de despido no es un reconocimiento de que estoy aceptando la causal, sino que solamente prueba de que a mí me informaron de la fecha, de la causal de despido. Claro. Sí hay que ponerle ojo con la fecha de que efectivamente diga la fecha que me están entregando a mí la carta. Dicho esto, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con la causal que me están invocando. Por ejemplo, es muy común de que un trabajador lo despiden por necesidad de la empresa y ya sabe de que su empleador está buscando un reemplazo para su cargo. Eso pasa muchísimo. Si yo estoy en desacuerdo con la empresa, con la causal que está invocando la empresa, ahí es cuando se recomienda siempre buscar asesoría jurídica especializada en derecho al trabajo para poder, en primer término, redactar esta reserva de derechos que yo les contaba alguna vez, que podemos estampar en el finiquito para que el trabajador pueda recibir el monto del finiquito y además pueda demandar en forma posterior todo lo que corresponda, por ejemplo, los recargos por despido injustificado, si hay diferencias de prestaciones, si le hicieron el descuento del seguro de cesantía, en definitiva todo lo que le pueda corresponder al trabajador y que no le están pagando en forma voluntaria en su finiquito.
Estamos haciendo este ADN Te Escucha de día miércoles 2 de julio a propósito de lo que hemos conocido en los últimos días de las cifras del empleo en nuestro país, una situación que puede estar compleja y entendiendo además que en el escenario actual hay muchas personas que están de vacaciones y están volviendo precisamente porque están aprovechando estos días con los niños y niñas y en muchos casos se han enterado de que se han quedado sin empleo o incluso tienen la notificación durante las vacaciones, como nos ha explicado nuestro especialista, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, Matías Espinosa. Es legal. No se ve bonito, pero es legal y sí se puede hacer. Matías, a propósito de esto, cuando llega esta notificación, ¿cuándo empieza a correr el plazo de los 30 días de aviso? Porque a lo mejor me llegó la carta certificada a mi casa y yo estaba de vacaciones y llegué 2 semanas después. Claro. O sea, los 30 días de aviso se entiende que es desde la fecha que dice la carta o al menos desde la fecha de la remisión, desde el envío de esta comunicación. Ya. Uno podría decir, bueno, esta carta podrá no llegar nunca, se podrá perder en el correo, y claro, eso es algo que escapa de la obligación del empleador que cumple con esta obligación al remitir la comunicación. Claro. No, lo decía sobre todo sacando el cálculo de las personas que hacen del pago que se les debe hacer del mes de aviso, porque si por ejemplo yo salgo de vacaciones este viernes y me resulta que una carta con la notificación el día martes, que yo estoy fuera de Chile, seguramente en Dubái. Ojalá. Claro, y cuando vuelvo, no, de vacaciones. Y cuando vuelvo a mis vacaciones en 2 semanas más, me doy cuenta que efectivamente estoy notificada, que ya estoy sin trabajo. ¿Me tienen que pagar el mes completo igual o me tienen que pagar 2 semanas porque son las que me quedan cuando yo volví? ¿Cómo se hace ese cálculo? No, claro, o sea, tienen que seguir pagando de la remuneración porque ese trabajador, cuando yo le doy el aviso de 30 días de anticipación, está con una relación laboral vigente. Ya. O sea, es un trabajador de la empresa. Si está con vacaciones en ese periodo, se tiene que entender como un periodo de vacaciones normal que tiene que ser remunerado por el empleador. Y después terminará sus vacaciones y si le restan días de este aviso de 30 días, tendrá que seguir prestando servicios hasta que se agote este preaviso y se termine la relación laboral. Ya, perfecto. Empezamos a revisar las preguntas que nos llegan a través de nuestro WhatsApp y aquí Antonio nos preguntaba, ¿el despido injustificado es lo mismo que la nulidad del despido? Muy buena pregunta, no es lo mismo. El despido injustificado se da cuando la causal de despido no está bien aplicada. ¿Ya? Dependiendo qué causal de despido aplicaron, pero lo típico, por ejemplo, necesidad de la empresa, se da cuando no existe necesidad de la empresa para desvincularme, pensando en que aplicaron esa causal. Que es la más usada. Ahora, es la más usada y también la más mal utilizada por los empleadores en nuestro país. Ya. Y la nulidad del despido dice relación con algo distinto, que es la obligación que tiene el empleador de pagar las cotizaciones previsionales, las de FP, las de FC y las de salud, que pueden ser FONASA o puede ser ISAPRE. La ley obliga que al momento de despedir a un trabajador tienen que estar pagadas todas estas cotizaciones previsionales, ¿Ya? del mes anterior al despido hacia atrás. Si es que no están pagadas las cotizaciones previsionales, AFP, AFC y salud, del mes anterior al despido hacia atrás hasta el inicio de la relación laboral, eventualmente se puede aplicar una sanción al empleador y que consiste en pagar todos los sueldos desde la fecha en que yo despedí a este trabajador y hasta que me ponga al día con las cotizaciones. O sea, puede ser gravísimo para un empleador en el sentido de que podría ser condenado a pagar sueldos desde la fecha del despido y si se demoró, 8 meses o 10 meses en pagar las cotizaciones adeudadas, podrían ser 8 meses o 10 meses más de remuneraciones que tendría que pagarle a este trabajador. Ven, hay que revisar todo, y por eso es importante conocer cuál es el paso a paso de lo que uno debiera hacer cuando ocurran este tipo de cosas. Elisa nos pregunta algo bien interesante, dice, ¿y cómo pruebo que mi despido es injustificado después de que volví a las vacaciones? Tú nos has explicado que no es uno el que tiene que probarlo, ¿no? Efectivamente, no es por supuesto, no es el trabajador el que tiene que probar que su despido es injustificado, sino que es al revés. Es el empleador en el juicio el que tiene que probar que el despido es justificado. Hay veces en que es más fácil para el empleador el acreditarlo en juicio. Por ejemplo, si se despide un trabajador por faltar 2 días seguidos, basta con que el empleador pruebe que este trabajador faltó estos 2 días seguidos. Claro. Y ahí, por ejemplo, será el trabajador el que tiene que probar de que su ausencia no tuvo ninguna causa justificada. O si me imagino eventualmente, tengo que achicar la empresa porque las lucas no están cuadrándose. Claro, pero tienen que acreditarlo y muchas veces existen muchos empleadores que efectivamente puede llegar a existir una necesidad de la empresa, pero deciden voluntariamente no exhibir durante el juicio, por ejemplo, la situación contable, los estados bancarios. Será porque me imagino yo que no quieren que la competencia sepa el real estado de los negocios de la empresa, pero muchas veces
al parecer existe la necesidad de la empresa, pero en el juicio no logran acreditarlo porque no acompañan todos los antecedentes para acreditar la existencia de las necesidades. Perfecto. Felipe también nos escribe a nuestro WhatsApp y nos dice, ¿y qué ocurre en el caso de los trabajadores que están contratados a honorarios? Como hemos conversado en otras ocasiones, los trabajadores que están en honorarios, en teoría, deberían ser personas que son trabajadores independientes. Lo mismo que les digo siempre, por ejemplo, si yo voy donde un abogado y le encargo que me tramite un juicio, no significa que ese abogado sea mi trabajador. Yo no le voy a exigir que vaya todos los días a la oficina, me da lo mismo si está con chaqueta y con corbata, no le voy a controlar la asistencia ni que cumpla los horarios. No es un trabajador, sino que es un profesional independiente. Prestador de Lo mismo, servicio. por ejemplo, un prestador de servicios. Lo mismo si va, por ejemplo, un gaffiter a arreglar algo en mi casa, Claro. él debería emitirme una boleta de honorarios porque me está prestando un servicio. Pero no significa que ese gaffiter sea mi trabajador, porque de partida yo no puedo darle instrucciones porque no tengo idea de cómo cambiar una llave. Me da lo mismo si es que va con algún uniforme en particular o no. Claro. No le voy a exigir que se quede todo el día en mi casa, sino que cumpla su función y se vaya. Pero claro, también sabemos de que muchas veces se encubre una relación laboral con horario, con jefatura, Tal con cual. instrucciones, a través de las boletas de honorario. Y esa situación da para que yo eventualmente pueda declarar, o sea, pedirle al tribunal que declare la existencia de esa relación laboral. Mira, me acabo de acordar de un caso que conocimos durante el verano y lo estuvimos hablando a partir de una persona que estaba contratada en horarios en una municipalidad, que sabemos que a veces el Estado es el peor empleador en esos términos, y que pudo probar a través de un juicio que efectivamente había una relación contractual durante, no sé, creo que eran como 18 años, entonces tuvieron que pagarle todo, me acuerdo, porque existía esa relación. En este caso, si a mí me despiden, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Probar la relación laboral para después tratar de ir con una causa por despido injustificado? ¿O se hacen en paralelo? ¿Cómo sería? Se hace en conjunto. Yo en la misma demanda pido que el tribunal declare la existencia de la relación laboral y que además declare injustificado el despido. Ah, perfecto, ya. Se hacen en conjunto, entonces así gasta menos tiempo y probablemente también menos plata. Nos siguen escribiendo. Desde Chillán, mira, mandémosle saludo a Marcia que nos escribe de Chillán. Y dice, ¿y qué pasa con las mujeres que regresan de su postnatal? Yo fui testigo de cómo echaron a una compañera que regresó después de 6 meses y la echaron. ¿Eso es legal, dice? Ahí el panorama podría ser un poco distinto. Si bien no, tampoco hay una prohibición legal de que alguien despida a una trabajadora que está retornando al postnatal, sí yo podría llegar a presumir de que lo que molestó al empleador y la causa del despido de esta trabajadora es justamente que haya hecho uso de su prenatal y su postnatal. Claro. O sea, en otras palabras, yo podría presumir que el despido de esta trabajadora se debe justamente a una discriminación por su calidad de madre. Y eso sí podría eventualmente dar lugar a que yo acuse la vulneración de derechos fundamentales. Distinto que la vuelta de vacaciones, porque todos piden vacaciones, pero no todos los trabajadores piden prenatal ni postnatal, pues solamente Claro. las madres trabajadoras. Ahora voy a agregarle más pelos a la sopa, porque ella dice que, claro, cumplió el postnatal de 6 meses y la despidieron, pero no existe un fuero maternal en Chile que es de poco más de un año. Sí, efectivamente las trabajadoras que están con fuero lo tienen hasta que la guagua cumple más o menos 1 año 84 días. Lo que puede ser el caso de esta trabajadora en particular es que terminando su postnatal tuvo licencia sucesiva y continua, sea por la salud suya o por la salud del hijo menor de 1 año, y por eso podría haberse extendido este periodo que, si bien no es postnatal propiamente tal, sí podría haberse mantenido con licencia después del postnatal y después de eso podrían haberla despedido. Claro, o sea, pasan los 6 meses del postnatal, esperan los otros 6 meses, los 84 días y ahí las despiden. Claro. Ya, y ahí, pero bueno, ahí como decía Matías, para Marcia que nos escribe desde Chillán, hay que probar efectivamente cuáles son las causales que se argumentaron en ese despido, que también me parece interesante. Jorge también nos escribe, dice, un sobrino trabajaba haciendo aseo en un hospital en Valparaíso. Lo mordió un ratón. Estando con licencia, lo despidieron por no presentar la licencia. Pero lo malo de esto es que él es enfermo, dice que, bueno, debe tener alguna situación de discapacidad, por lo que explicaba Jorge. ¿La licencia tenía que presentarla él o la jefa? Lo que pasa es que hay que distinguir ahí. Bueno, en general la gente puede ser que no se acuerde, pero antes la mayoría de las licencias eran en papel. O Sí. sea,
el médico nos entregaba un papel justamente, y ese papel que era la licencia médica uno tenía que llevarla al empleador para que el empleador la tramitara. Ahora la gran mayoría de las licencias, si bien todavía existe el papel, pero la gran mayoría de las licencias son electrónicas, y que pueden ser que le llegan directamente al empleador, o sea, el trabajador no tiene que hacer nada, o pueden ser mixtas, que si bien son licencias digitales, uno como trabajador tiene que hacérselas llegar al empleador. Que uno se las puede hacer llegar por correo electrónico, por WhatsApp, por donde sea, pero que quede algún registro. Ahora, ¿qué es lo interesante, eso sí? De que no porque el trabajador no haya enviado la licencia médica al empleador, significa que esté bien despedido, que esté bien aplicada la causal de ausencia sin causa justificada. Esto es lo que han dicho ya la mayoría de los tribunales, ¿eh? No es algo que esté específicamente en la norma, pero la mayoría de los tribunales ha estimado de que si el trabajador tenía causa justificada para la ausencia, independiente de que haya dado aviso al empleador, está mal aplicada la causal de despido. O sea, si el trabajador tenía licencia médica y por eso no fue a trabajar, tiene una causa justificada y no correspondía que le aplicaran la causal de ausentarse sin causa justificada. Claro, porque además por lo que cuenta Jorge ahí a grosso modo, da la sensación de que a este sobrino, claro, lo mordió un ratón, o sea, no sé si eso es como accidente de trabajo, pero debe haber algún grado de responsabilidad también me imagino, del hospital donde él estaba contratado. Sí, claro, y acá es más feo todavía porque, claro, muchas veces los empleadores dicen, ¿sabe qué? Como no me mandó la licencia, yo no sabía que estaba con licencia médica. Pero acá, si lo mordió el ratón justamente en el lugar de trabajo, parece obvio que el trabajador tiene una causa justificada para la ausencia. Claro. Bueno, a revisar también ese caso entonces ahí en la región de Valparaíso. Carla nos dice, ¿es recomendable firmar un finiquito de inmediato si que me despiden justo al volver de vacaciones pensando en los plazos para los pagos, por ejemplo? Idealmente que no. Yo sé que uno tiende a apurarse porque necesita los fondos. ¿Eh? Sí, claro. Cualquier trabajador que es despedido probablemente es un trabajador que tiene una necesidad económica, más aún como estamos conversando si está de vuelta de vacaciones. Claro. Pero lo ideal es no apurarse tanto, no firmarlo de inmediato, revisar bien la causal que están invocando, ver si es que yo creo que está mal o bien aplicada la causal, y en caso de que yo estime que está mal aplicada la causal, buscar asesoría jurídica para poder revisar el asunto y después de eso firmar el finiquito. Tampoco es un procedimiento muy largo del analizar cuáles son las posibilidades jurídicas del asunto. Y en todo caso es muy raro también de que los empleadores inmediatamente después del despido tengan el finiquito a disposición del trabajador. Generalmente se toman los 10 días hábiles que permite la norma para poner a disposición del trabajador el finiquito para la firma. Ya, Matías Espinosa, pero yo aquí siempre me arranco con los tarros. Entonces es preferible que firmen con reserva de derecho y que para eso ojalá sea con la asesoría, porque no es como cosas así como me reservo el derecho a demandar y firmo. Claro, idealmente que no. Hay sentencias que recogen que el trabajador no tiene un conocimiento técnico suficiente por regla general para hacer una reserva tan específica. Pero también hay fallos que dicen lo contrario. Así que si me preguntan a mí por un tema de seguridad, idealmente buscar algún abogado que pueda asesorarlo, que redacten junto una reserva de acción y derechos para ese caso en particular, y después de eso ya firmar el finiquito con la reserva que se le entregó. Para reservarse de todo, además es preferible siempre ponerle de más que ponerle de menos. Claudia nos manda una súper buena pregunta a Matías. Mira, dice, me acuerdo de un caso que salió en la prensa y que decía, la despidieron porque subió historias muy felices en sus redes y ella tenía depresión. Dice, ¿qué pasa con esos casos? ¿Es mejor no subir fotos, desaparecer si uno tiene algún tipo de enfermedad de salud mental? ¿Los jefes, por ejemplo, pueden revisar redes y a partir de ahí argumentar para despido? O sea, este es un caso muy grave, al parecer, porque claro, si un trabajador está por ejemplo, con una licencia médica por salud mental, bueno, fantástico que esté recuperando salud mental y que se esté divirtiendo. Caso distinto es el tema que está muy bullado actualmente, que es el tema de salir al extranjero con licencia médica. Claro. ¿No? Pero claro, las licencias médicas por salud mental generalmente permiten que el trabajador salga de su domicilio, que no haga reposo necesariamente en el domicilio mismo. Como les digo, muy aparte del tema de las licencias médicas en el extranjero. Así que si eventualmente esa trabajadora fue despedida porque el empleador vio que no estaba con cara de depresión, por así decirlo, en sus redes sociales, claro, eventualmente no solamente podría ser un despido injustificado, sino que además podría ser un despido vulnerador de derechos fundamentales.
Además que transparentemos, todos subimos cosas felices cuando a veces estamos con dolores, con penas, con deuda, con un montón de situaciones, pero uno trata de mostrar el lado amable siempre. Entonces, sabemos quiénes no, pero sí, uno igual hace un filtro, entonces... Además de que no corresponde que anden revisando esas cosas, creo yo. Capaz que sí, pero yo creo que no. Es por eso que decías tú que se ve feo. También me pregunta aquí Camilo, y nos dice, ¿la vía del correo certificado es la única forma legal por la que pueden notificarte de un despido? Por ejemplo, si me mandan un correo, si me mandan un WhatsApp, o incluso si me avisan en el pasillo. No, hay básicamente dos formas jurídicamente correctas de notificar a un trabajador de un despido. O se la entrego personalmente al trabajador, en sus manos la carta de despido. Llámelo a la oficina, bien, sí, por favor. Muy a la antigua de citar al trabajador a la oficina y entregarle la carta de despido. O bien se la envío por correo certificado. No estamos todavía a tal punto de modernidad donde yo se la pueda mandar por WhatsApp, se la pueda mandar por correo electrónico, ni por ninguna red social. Solamente se la puedo o entregar personalmente o remitir por correo certificado. Bueno, porque efectivamente aquí, como nos decía el auditor, igual existen ciertos protocolos, ¿no? Puede que sea antiguo que te citen en la oficina y te despidan, pero siempre va a ser eso preferible a que te despidan en el pasillo, creo yo, ¿no? O casi que te manden el recado. Sí, claro, no podrían, por ejemplo, mandarme a decir con un colega, ¿sabe que dijeron que no vuelva más mañana? Pues tiene que haber una comunicación formal de esa desvinculación personalmente o por correo certificado y siempre con una carta de despido. Oye, mira, Iván nos pregunta, a propósito de los despidos justificados o injustificados, si por ejemplo hay empleados que tienen sexualidad, dice, en el lugar del trabajo, como lo que ocurrió en la municipalidad de Vitacura hace algunos días, ¿es causal de despido? Podría llegar a serlo, sí. No hay demasiados casos que uno pueda analizar, porque no es tan común, o al menos no es tan común que los descubren como claro, en la municipalidad. Pero sí, hay causales que eventualmente podrían enmarcar o englobar estas conductas que estamos conversando. Sí, podría llegar a ser una causal de despido y, por cierto, de despido sin derecho a indemnización. Claro. Así que no los puedo incentivar a que lo hagan. No, porque ahí además se involucra todo este tema de faltas a la honra, ¿no? Es que podría haber una conducta inmoral en los términos del Código del Trabajo o eventualmente un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Juan, la última pregunta nos dice si es que efectivamente logro entender que mi despido fue injustificado y están los argumentos que lo avalan. ¿Qué puedo ganar con eso? Lo que pasa es que siempre el despido injustificado trae aparejado una sanción para el empleador, que es un recargo sobre los años de servicio. Ya. Dependiendo cuál es la causal que invocó el empleador para despedir al trabajador, va a involucrar un recargo más alto o más bajo. Por ejemplo, por necesidades de la empresa es un 30% más de año de servicio, por alguna causal del artículo 159 es un 50% más, y por las causales del artículo 160, que son más graves, está sin derecho a indemnización, va entre un 80 y un 100% más de año de servicio. Así que podría llegar a ser relevante. Sí, efectivamente, porque tampoco es como que me despiden, fue injustificado, lo probé y me vuelven a dejar en el mismo empleo. No es cómodo para nadie también una situación así. En fin. Son tantos los momentos en que te pueden despedir y de maneras tan distintas y con distintos argumentos que por eso es necesario poder conversarlos y tener la orientación de un especialista para saber cómo reaccionar y de qué herramientas nos podemos asir además para poder enfrentar la situación. Matías Espinosa, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Sandra, y un saludo para todos los que nos están escuchando. Y que aprovechen los días de vacaciones, si es que les quedan también algunos.